Todo lo que te han contado sobre el Mar Negro durante los últimos 2 años está equivocado. La noción de que este frente estaba congelado, equilibrado o atrapado en un punto muerto se ha desmoronado en tiempo real. Lo que acaba de ocurrir no representa un cambio menor ni un ajuste local. Es la apertura silenciosa de lo que solo puede describirse como el corredor de Odesa y constituye la derrota estratégica más seria que Occidente ha sufrido en este conflicto. Esto no tiene que ver con titulares ni con mapas diarios del campo de batalla. Se trata del colapso de una suposición fundamental que moldeó la estrategia occidental desde el principio mismo. Rusia ha ejecutado una maniobra que va mucho más allá de un simple juego táctico. La apertura del corredor de Odesa representa un golpe directo al corazón económico y militar de lo que queda del Estado ucraniano. No estamos hablando de capturar una sola ciudad o amenazar un único puerto. Esta es la fase inicial de un desenlace dirigido a la soberanía marítima de Ucrania y, por extensión, a la credibilidad del Occidente colectivo. Lo que estamos presenciando no es improvisación, sino una ejecución estratégica planificada desde hace mucho tiempo. Este análisis no seguirá los patrones superficiales de los comentarios televisivos. No habrá encuadres emocionales ni puntos de discusión reciclados. Este es un análisis realista, fundamentado en la lógica militar, la geografía y los hechos geopolíticos. El tipo de análisis asociado desde hace tiempo con la doctrina MacGregor, directo, contextual e implacable. Examinaremos cómo se abrió este corredor, por qué la OTAN está señalando un pánico silencioso y por qué este acontecimiento representa la peor pesadilla estratégica de la alianza materializándose a plena vista. Rusia ha establecido ahora un control de facto sobre las rutas marítimas que se aproximan a Odesa. Al hacerlo, ha creado un corredor de navegación protegido bajo sus propios términos y ha empujado su perímetro operacional profundamente hacia el Mar Negro Occidental. Este único movimiento transforma toda la geometría del conflicto. La pregunta crítica no es cómo Rusia logró esto, sino por qué Odesa siempre fue el objetivo real. Odesa no es simplemente otra ciudad ucraniana, es el último puerto de aguas profundas viable de Ucrania. Antes de la guerra, Odesa y sus puertos vecinos manejaban la mayoría de las exportaciones ucranianas, particularmente grano y acero. Estas no eran exportaciones simbólicas. El grano ucraniano alimenta a grandes porciones del sur global, mientras que el acero sustenta cadenas de suministro industriales mucho más allá de Europa del Este. El dominio sobre el noroeste del Mar Negro equivale a colocar una pinza sobre la circulación económica de Ucrania. Al abrir este corredor, Moscú no ha ganado simplemente una ventaja militar. Ha adquirido el poder de regular, restringir o permitir los flujos alimentarios globales. Eso transforma una guerra regional en una fuente de apalancamiento mundial. El equilibrio de poder a través de toda la cuenca del Mar Negro se ha desplazado. Ahora la presión ya no recae únicamente sobre Kiev, sino directamente sobre estados de la OTAN como Rumanía y Bulgaria, y de manera más crítica sobre Turquía, que controla el Bósforo y los Dardanelos. Esta es una estrategia clásica de punto de estrangulamiento. Controla un espacio geográfico estrecho y obtendrás una influencia económica y política desproporcionada. Las señales de la OTAN lo dejan claro. Consultas de emergencia a puerta cerrada, un cambio retórico repentino alejándose de la victoria hacia la estabilización y una creciente inquietud en Washington y Bruselas. Todo apunta hacia la misma realidad. El liderazgo de la OTAN se enfrenta a una verdad militar que evitó durante mucho tiempo. Rusia conserva la profundidad estratégica para concentrar fuerzas para objetivos decisivos a nivel de teatro. Esta operación no fue accidental, fue el resultado de una preparación paciente, líneas de suministro aseguradas, dominio aéreo expandido, capacidades navales ucranianas degradadas y vulnerabilidades metódicamente expuestas. Una vez más,
El liderazgo occidental subestimó la fuerza de la geografía. La OTAN veía a Ucrania a través del lente de un Estado europeo moderno. Rusia la veía como una zona de amortiguamiento de seguridad de siglos de antigüedad en su frontera sur. Este movimiento revela exactamente dónde está dispuesto Moscú a concentrar poder, donde la geografía, la economía y la fuerza militar se interceptan para producir un apalancamiento duradero. Pero para entender por qué Odesa tiene tanto peso, debemos dar un paso atrás del momento presente. Su importancia no comenzó en 2022 ni en 1991. Las raíces de esta lucha se extienden siglos atrás y comprender esas raíces es esencial para captar lo que viene después. La importancia de Odesa no apareció repentinamente con el estallido del conflicto actual, ni surgió después del colapso de la Unión Soviética. Su valor estratégico para Moscú es mucho más antiguo, más profundo y fundamentalmente innegociable. Para entender por qué Rusia siempre iba a moverse en esta dirección, debemos remontarnos al siglo XVII tardío y a la lógica imperial que dio forma a toda la región del Mar Negro. Tras la derrota de Rusia sobre el Imperio Otomano, la emperatriz Catalina la Grande lanzó lo que llegó a conocerse como el proyecto Novarasia. Este no era una vaga ambición imperial, sino un diseño geopolítico concreto. En 1794, Odesa fue fundada deliberadamente como la puerta sur de Rusia, un puerto de aguas cálidas que resolvería una vulnerabilidad estratégica de siglos. La geografía siempre había impuesto límites al poder ruso. Los puertos congelados en el norte restringen el comercio, el movimiento naval y la influencia. Odesa fue creada para romper esa restricción. Desde sus primeros días, la ciudad fue diseñada para servir al imperio. Rápidamente se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes del mundo ruso, ascendiendo hasta ser la cuarta ciudad más grande del imperio. Era cosmopolita, económicamente poderosa y estratégicamente indispensable. Su rol era singular y claro: canalizar la inmensa producción agrícola de las fértiles estepas del sur hacia los mercados globales. El grano fluía hacia afuera, la riqueza fluía hacia adentro y con ella venía la influencia diplomática. Odesa no era solo un puerto comercial, era un ancla naval y la pieza central del poder ruso en el Mar Negro. El control de la línea costera desde Crimea, anexada en 1783 hacia el oeste, hacia el estuario del Danubio, nunca fue una ambición abstracta. Fue un objetivo estratégico consistente que moldeó el pensamiento militar ruso durante más de 2 siglos. Cada conflicto importante que involucró a Rusia, desde las guerras napoleónicas hasta la guerra de Crimea y ambas guerras mundiales, llevó ecos de esta misma lucha por el acceso, la seguridad y el dominio marítimo. Esta continuidad importa porque expone un malentendido fundamental en la estrategia occidental. El liderazgo ruso no despertó en 2022 y decidió repentinamente que Odesa era importante. El objetivo ya había sido articulado temprano en la guerra. Comandantes rusos de alto rango describieron abiertamente la meta de asegurar el sur de Ucrania y crear un corredor terrestre y marítimo contiguo. Este corredor no solo estaba destinado a vincular Crimea con los territorios recién ocupados, sino a extenderse más hacia el oeste, hacia Transnistria, la región respaldada por Rusia en Moldavia. Esto nunca fue expansionismo ideológico de la manera en que a menudo se presenta. Era lógica militar fría. El control de la costa significa control del comercio, seguridad de los activos navales y profundidad estratégica contra la presión externa. Sin Odesa, Crimea permanece expuesta. Su base naval, considerada durante mucho tiempo la fortaleza sur de Rusia, se vuelve vulnerable a la interdicción y la contención. Para Moscú, esa vulnerabilidad es inaceptable. Los estrategas occidentales no lograron captar esto porque operan con líneas temporales fundamentalmente diferentes. La política occidental está impulsada por ciclos electorales, mensajes públicos y gestión de crisis a corto plazo. Moscú planifica en una escala histórica,
donde las capitales occidentales veían a Odesa como un puerto ucraniano que debía permanecer abierto. Rusia veía un asunto estratégico inconcluso, un flanco expuesto y una brecha de seguridad que tenía que cerrarse. Todo el marco de seguridad del Mar Negro refleja esta realidad. La Convención de Montreux de 1936, que gobierna el acceso naval a través de los estrechos turcos, existe precisamente porque el control del Mar Negro es inseparable del control del territorio y los puertos. Sin seguridad permanente sobre Odesa, la posición naval de Rusia permanece restringida independientemente de cuántos barcos despliegue. A medida que la guerra progresó, el enfoque occidental se estrechó peligrosamente. Los combates en el Donbass consumieron atención, recursos y mensajes políticos. Cuando Jersón fue perdida, Odesa se convirtió en el salvavidas económico principal de Ucrania. Sin embargo, las capitales de la OTAN continuaron enmarcando el conflicto casi exclusivamente como una guerra terrestre en el este. Este error de cálculo resultó decisivo. Mientras Ucrania concentraba sus mejores fuerzas en batallas de desgaste agotadoras a Rusia, se le dio el tiempo y la libertad operacional para moldear el teatro costero. El centro de gravedad nunca fue solo el territorio, era el control geoeconómico del Mar Negro. Ese malentendido permitió a Moscú preparar pacientemente las condiciones para lo que siguió. La apertura del corredor de Odesa no fue repentina, fue el resultado de una preparación larga y deliberada enraizada en la historia, la geografía y la consistencia estratégica. Y eso nos lleva a la pregunta operacional que ahora domina la realidad del campo de batalla. ¿Cómo se abrió realmente este corredor y por qué las defensas occidentales no lograron prevenirlo? La apertura del corredor de Odesa no fue el resultado de un dramático asalto anfibio o una sola batalla decisiva. A pesar de años de analistas occidentales preparándose exactamente para ese escenario, lo que ocurrió, en cambio, fue mucho más metódico y mucho más efectivo. Rusia ejecutó un estrangulamiento calculado diseñado para colapsar la capacidad de la región de funcionar militar y económicamente sin necesidad de asaltar la ciudad en sí. Este enfoque expuso debilidades críticas tanto en la postura defensiva de Ucrania como en la estrategia de apoyo de la OTAN. La primera y más decisiva fase se centró en la logística más que en el territorio. Rusia no buscaba ocupación inmediata, buscaba estrangulamiento. El objetivo era cortar las arterias que sostenían a Odesa y la presencia naval ucraniana restante en el Mar Negro. Esto se logró a través de ataques persistentes de largo alcance, utilizando armas de precisión standoff, incluyendo bombas planeadoras, misiles de crucero y municiones explosivas pesadas desplegadas a escala. La infraestructura crítica se convirtió en los objetivos principales. Los centros ferroviarios, depósitos de combustible, instalaciones de almacenamiento de municiones y nodos logísticos portuarios fueron atacados repetidamente. Lo más importante, los puentes y enlaces ferroviarios que conectaban Odesa con el resto de Ucrania y con el corredor de suministro principal de la OTAN a través de Rumanía, fueron sistemáticamente degradados. Antes de continuar, si estás disfrutando de este análisis y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos geopolíticos más importantes, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. También me encantaría que dejaras un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El ataque repetido al puente de Satoca no fue simbólico. Ese puente lleva la línea ferroviaria costera que conecta Odesa con la frontera rumana. Su neutralización señaló una clara intención estratégica: aislar la región y hacer imposible el reabastecimiento militar a gran escala. A medida que estos ataques se acumularon, la resiliencia de la red de suministro costera de Ucrania colapsó. Lo que una vez funcionó como una zona defensiva se convirtió en una carga logística,
cada unidad adicional estacionada en el área aumentaba la tensión sobre una cadena de suministro que ya estaba fallando. Los puertos de Odesa, aunque todavía físicamente intactos, fueron efectivamente removidos del uso militar de alto volumen, sin acceso ferroviario y por carretera confiable. Ya no podían sostener operaciones de defensa prolongadas u ofensivas. En el mar el equilibrio cambió de manera igual de decisiva. Al principio de la guerra, los drones navales ucranianos lograron éxitos tácticos contra los activos de la flota del Mar Negro rusa. Estas operaciones forzaron adaptaciones y demostraron innovación. Sin embargo, no desmantelaron la fortaleza central de Rusia, la negación de área. La flota rusa ajustó su postura, operando desde fondeaderos protegidos y reforzando la cobertura de defensa aérea en capas. De manera más crítica, Moscú expandió su envolvente de misiles antibuque y de ataque terrestre de largo alcance. Al aumentar la densidad y el alcance de estos sistemas, Rusia empujó la zona marítima, efectivamente controlada por Ucrania, hacia atrás, hacia la línea costera. Esto no creó una línea de bloqueo visible marcada por buques de guerra. En cambio, produjo algo más poderoso, un bloqueo pasivo que se volvía activo a través del riesgo. El transporte comercial ya no podía operar sin enfrentar un peligro inaceptable. Los seguros colapsaron, el comercio se volvió inviable. El Mar Negro, en términos prácticos, se convirtió en una zona de fuego controlada por Rusia. La presión final vino por tierra y aquí es donde el cerco se cerró completamente. Los avances rusos sostenidos en el teatro oriental, particularmente alrededor de corredores logísticos clave, forzaron a Kiev a comprometer sus formaciones más capaces en el Donbass. Estas eran las unidades de élite y experimentadas de Ucrania, consumidas por combates de desgaste que demandaban refuerzo constante. Esta era la trampa. Al fijar la atención y la mano de obra de Ucrania en el este, Rusia despojó al sector costero sur de profundidad defensiva. El eje Odesa-Mykolaiv quedó ligeramente guarnecido, con recursos insuficientes e incapaz de absorber presión sostenida. Cualquier intento de reforzarlo arriesgaba el colapso en otros lugares. La necesidad política dictaba mantener la línea del Donbass, incluso mientras la costa se volvía cada vez más expuesta. El resultado fue una defensa frágil que no pudo resistir la presión sostenida. La defensa costera fue sacrificada no por incompetencia, sino por priorización de fuerzas. Rusia explotó esto perfectamente. El corredor no necesitaba ser tomado, solo necesitaba ser controlado. El impacto estratégico de este estrangulamiento es inmenso. Rusia ha logrado dominio local en el noroeste del Mar Negro y ahora controla los medios de acceso y salida. El corredor permite a Moscú dictar términos comerciales unilateralmente, negando efectivamente a Ucrania hasta el 30% de sus ingresos por exportaciones. Odesa ha pasado de ser un salvavidas a ser una carga. Este momento marca un punto de inflexión. El enfoque debe moverse ahora más allá de la mecánica del campo de batalla hacia las consecuencias para la OTAN misma. La apertura del corredor de Odesa no es simplemente un revés ucraniano, es un desafío directo a la credibilidad, la estrategia y el modelo de disuasión de la Alianza Occidental. Visto a través del lente del realismo estratégico, la apertura del corredor de Odesa no es meramente una pérdida táctica para Ucrania. Es una validación decisiva de la estrategia basada en el desgaste de Rusia y, más importante aún, una severa acusación del fracaso de la OTAN para disuadirla. Este momento expone una brecha entre la retórica occidental y la capacidad occidental que ya no puede ser ignorada. En el centro de este fracaso yace una suposición errónea. Los líderes de la OTAN hablaron con confianza sobre la victoria ucraniana mientras perseguían una política de restricción calibrada. Las armas fueron entregadas lentamente en cantidades limitadas y a menudo demasiado tarde para alterar los resultados estratégicos.
El resultado fue una guerra prolongada de desgaste que abrumadoramente favoreció al lado con mayor profundidad industrial, reservas de mano de obra y resistencia logística. Ese lado era Rusia. Este enfoque colapsó en dos niveles interconectados. Primero, la organización del Tratado del Atlántico Norte se fijó estratégicamente en la guerra terrestre en el este de Ucrania, mientras descuidaba la dimensión marítima y económica del conflicto. El control del Mar Negro fue tratado como secundario cuando en realidad era el punto de presión decisivo, al permitir que Rusia degradara la infraestructura costera y las rutas de suministro de Ucrania con relativa impunidad. La alianza efectivamente habilitó las condiciones para que el corredor se abriera. Los ataques de largo alcance que desmantelaron enlaces ferroviarios, puentes y logística portuaria continuaron porque los sistemas defensivos requeridos para detenerlos nunca fueron desplegados en números suficientes. Las plataformas avanzadas de defensa aérea fueron prometidas, pero entregadas lentamente, a menudo limitadas a proteger centros urbanos selectos en lugar de teatros operacionales completos. La región costera permaneció expuesta no debido a un fracaso táctico, sino a la priorización estratégica. El segundo fracaso fue industrial. La guerra moderna a esta escala no se decide únicamente en el campo de batalla, se decide en fábricas, cadenas de suministro y plazos de producción. Rusia hizo la transición de su economía hacia una producción militar sostenida, produciendo artillería, drones, bombas planeadoras y misiles a volúmenes que la industria occidental no podía igualar. La base industrial de la OTAN permaneció en gran medida en pie de tiempo de paz. Restringido por costos, burocracia y vacilación política, el apoyo occidental dependió de sistemas caros y especializados, entregados en números limitados. Rusia dependió del volumen, la persistencia y la eficiencia de costos. En la campaña costera, este desequilibrio resultó decisivo. La presión continua logró parálisis logística. Ucrania no podía reparar la infraestructura más rápido de lo que era destruida y la OTAN no podía reponer los sistemas defensivos al ritmo requerido. Este desequilibrio ha remodelado ahora el entorno de amenazas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo que una vez fue enmarcado como un conflicto regional dentro de Ucrania ha evolucionado hacia un desafío estratégico directo al flanco sureste de la OTAN. Rumanía y Bulgaria ahora enfrentan una frontera marítima dominada por Rusia. El Mar Negro ya no es un amortiguador. Es una zona avanzada de competencia donde Rusia mantiene la dominancia de escalada. Las implicaciones para la disuasión son severas. La disuasión depende no solo de las líneas rojas declaradas, sino de la capacidad demostrada para hacerlas cumplir. Cuando esas líneas se desplazan repetidamente sin una respuesta decisiva, la credibilidad se erosiona. Moscú ha observado este patrón a lo largo del conflicto. La apertura del corredor confirma que Occidente no estaba dispuesto o no fue capaz de comprometer los recursos necesarios para bloquear un objetivo estratégico importante. Este éxito refuerza la creencia de Rusia en la paciencia y la resistencia. Valida una estrategia construida sobre la memoria histórica, la movilización industrial y la suposición de que los sistemas políticos democráticos luchan por sostener conflictos prolongados de alta intensidad. Para la OTAN, el resultado es fatiga estratégica. Años de inversión han culminado en la pérdida del activo económico más vital de Ucrania. Ahora el enfoque se desplaza hacia adelante. El corredor no es un punto final, es una plataforma. Rusia mantiene la iniciativa y con ella viene una serie de caminos de escalada plausibles. La OTAN enfrenta una presión inmensa para responder, no solo para contener a Rusia, sino para restaurar la credibilidad. Sin embargo, cualquier respuesta conlleva un riesgo significativo. La siguiente fase determinará si esto permanece como un dominio marítimo congelado o evoluciona hacia algo mucho más peligroso. La alianza debe ahora confrontar la realidad de una derrota estratégica
y decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para contestarla. La apertura del corredor de Odesa no es una conclusión, es el comienzo de una fase mucho más peligrosa del conflicto, una que obliga a cada capital occidental a reevaluar sus posiciones que ya no se sostienen. La realidad estratégica ha cambiado, y con ese cambio viene un conjunto de escenarios de escalada que son tanto plausibles como profundamente preocupantes. La pregunta ya no es si la situación está contenida, sino hasta dónde está dispuesto Moscú a presionar su ventaja y cómo podría responder Occidente bajo una presión política creciente. El escenario más probable es también el menos dramático en la superficie. Rusia consolida su control sobre el corredor sin lanzar un costoso asalto urbano sobre la propia Odesa. Al mantener el dominio marítimo y la superioridad aérea sostenida sobre los puertos vecinos de Odesa, Moscú puede lograr la mayoría de sus objetivos estratégicos sin combates callejeros. La ciudad permanece formalmente bajo control ucraniano, pero su función económica está efectivamente neutralizada. En este escenario, la economía marítima de Ucrania es silenciosamente anexada en la práctica, sino en el papel. El comercio se vuelve imposible sin el consentimiento ruso. Grano, acero y transporte comercial son regulados, retrasados o denegados directamente. El conflicto se asienta en un estado congelado definido no por líneas de alto el fuego en tierra, sino por el control del acceso marítimo.